Buenos días, mis hermanos. Señor pueda bendecirnos en esta hora tan especial, momento de escuchar el mensaje de Dios para su iglesia. En esta hora nos sentimos contentos el contar con la presencia de nuestros hermanos, especialmente aquellos amigos y visitas que nos acompañan de diferentes lugares, y queremos desde acá saludarles, darle la bienvenida a este lugar. Se encuentra con nosotros el hermano Diego, de la Iglesia del Paraíso. La hermana Ginette también está con nosotros. Quisiera que levantara su mano para saludarle. Natalie viene de Camaguán, así que bienvenida, ¿verdad? Eric, nos acompaña Eric. ¿Dónde estará Eric? Ok. Luis José también, ¿verdad? Cecilia Oliveros, de Barcelona, bienvenida. Tenemos también a nuestra hermana Glenda, que nos acompaña, Yolanda, y la hermana Yaidelín también nos acompaña, de la iglesia de Petare. Tenemos también con nosotros a una hermana muy conocida, muy querida de casa, nuestra hermana Lucy. Queremos darle la bienvenida a Lucy, a los niños. Y también nuestra hermana que hace algún tiempo, ¿verdad?, estuvo con ustedes en este distrito. Hoy nos acompaña también nuestra hermana. Bienvenida, Dios te bendiga. Y nos sentimos contentos, ¿verdad? También está, si más no recuerdo, Brenda, acompañándonos. Bienvenida. Y que en esta hora podamos gozarnos en la presencia de Dios. El Evangelio según San Marcos, mis hermanos, es una versión, ¿verdad?, donde presentan a Jesús de manera pero muy especial. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, a presentar el mensaje al mundo, especialmente lo presentaron de manera audible a través de las palabras y los hechos que pudieron ver y notar cuando Jesús estuvo acá en la tierra. En varios lugares se pusieron o comenzaron a escribir también y a hablar a través de discursos, parábolas y hechos de Jesús. Marcos estuvo al lado del apóstol Pedro en Roma, y desde allí comenzó a escuchar lo que Cristo hizo, ¿verdad?, durante todo ese tiempo en el ministerio. Y luego entonces comienza Marcos a relatar y a escribir un evangelio que presenta a un Jesús activo, a un Jesús, ¿verdad?, directamente participando, ya que Marcos no trata mucho o no habla mucho de la infancia de Jesús o de su vida en Nazaret, pues simplemente comienza a tomar relatos directos o hechos específicos que hizo Jesús, ¿verdad?, en este ministerio. Y en el versículo 14 del capítulo 1, que fue la lectura bíblica, allí encontramos un marco interesante en la palabra de Dios cuando el Señor Jesús inicia su ministerio. Cristo comienza a iniciar su ministerio, ¿verdad? En el versículo 12 y versículo 13 presenta de esta manera muy resumida cuando Jesús fue tentado en el desierto, su preparación espiritual, ayunando durante todo ese tiempo allí en el desierto. Y luego el versículo 14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino. Jesús vuelve de nuevo o regresa nuevamente a Galilea, y allí comienza a buscar los lugares más frecuentes. Y Galilea se encontraba justamente en esa parte donde estaban dos lugares o zonas muy frecuentes por la costa o el lago, donde se hacía actividad de pesca. Y en ese lugar, pues, Jesús comenzó a iniciar su ministerio. Allí vivían los pescadores. En el versículo, Mateo capítulo 4, 2 y 13, ¿verdad? Vamos a buscar rápidamente Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 2 y 13. Allí podemos notar nosotros un dato interesante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba
preso, volvió a Galilea, el versículo 13, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Nectalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y el versículo 15 dice: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y justamente en ese territorio el Señor Jesús comenzó a iniciar su ministerio. Por lo tanto que frecuentaba ese lugar y sabían lo que hacían allí, y en otros relatos o en otros pasajes vemos algunas referencias bíblicas donde dice que Jesús comenzó a enseñar y a predicar en la orilla del mar o en los barcos. Es interesante ver entonces cómo Marcos presenta esta versión o esta historia de Jesús cuando inicia su ministerio y comienza entonces a ir a estos lugares donde se acostumbraba la actividad de la pesca. Y en el versículo 14 dice también que Jesús comenzó a predicar y a anunciar el evangelio del reino de Dios. Este evangelio del reino de Dios, sin duda alguna, Jesús en sus escritos y especialmente en los evangelios presenta esta idea con mucha frecuencia porque quería darle un grado de importancia para los discípulos y también para nosotros. Todas las parábolas que Jesús, en sus mayorías, que Jesús anunciaba, lo comparaba con el reino de Dios o el reino de los cielos, indicando de que Él había venido a cumplir una misión importante. Ahora, la Biblia dice que este reino de los cielos está identificado con el pueblo de Dios, está identificado con una misión que tiene el pueblo de Dios. Vamos a buscar en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigue diciendo: para santificarla y habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Jesús está hablando acá de una iglesia que tiene una característica especial. Es una iglesia gloriosa, es una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Esta es la iglesia por la cual Cristo Jesús murió. Este es el pueblo por la cual Dios, ¿verdad?, también envió a su Hijo. Y este es el pueblo a la cual ha sido llamado, ¿para qué? Para presentarle el reino de Dios, el reino de los cielos. Vamos a buscar también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hermanos, en este entorno, ¿verdad?, del mensaje, podemos ver que este reino de los cielos es el propósito que el Señor tiene con su iglesia, de que sea un pueblo fiel, de que sea una iglesia sin mancha y que sea una iglesia que reciba este reino, que reciba el mensaje y que pueda predicar este evangelio al mundo entero. Por eso entonces Jesús inició dándole relevancia a este hecho de que el reino de los cielos estaba iniciando, estaba comenzando. Y es interesante porque en el versículo, nuevamente yendo a Marcos capítulo 1, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Finaliza entonces, mis hermanos, la larga espera del pueblo judío. El plazo entonces comienza a vencerse y comienza a decir entonces el Señor que el tiempo de Dios se ha cumplido y que el reino el evangelio del reino se ha acercado. Dios se ha acercado con su reino y el tiempo ya se había cumplido. Cuando nosotros vemos en Gálatas capítulo 4,
versículo 4, podemos entonces decir, ¿verdad?, que ya Dios tenía el cronograma listo, que ya el Señor tenía todo en sus planes, todo en sus manos. Quisiera que algún hermano pudiera leernos la cita en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, ¿verdad? Y ya el tiempo se había cumplido, y ya el Señor tenía que iniciar su ministerio, y es la forma como Jesús, hermanos y amigos, resalta y dice, bueno, ya comenzó el ministerio, ya voy a comenzar a predicar el mensaje, es necesario que se enseñe acerca del reino de Dios. Y comienza a decir, arrepentíos y creer en el Evangelio. Jesús asocia esta palabra del arrepentimiento, del llamado a creer en el Evangelio y a acercarse a Dios con el reino de Dios, con el reino de los cielos, con esa iglesia que Dios está esperando que se mantenga firme, que se mantenga presente, para que cuando Cristo venga, Cristo Jesús, ¿verdad?, pueda presentar una iglesia gloriosa. Ahora, volviendo nuevamente a esta parte, el Señor comienza a introducir este mensaje diciendo de que era necesario el arrepentimiento y creer en el Evangelio. El arrepentimiento y creer en el Evangelio. Ahora, el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir. Yo quisiera buscar nuevamente Efesios capítulo 4 como referencia a lo que quiero mencionar. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor procura que entonces ahora las personas que quieren aceptar este reino de los cielos, este evangelio, puedan entonces comenzar a vivir una experiencia hermosa, maravillosa, donde el Señor desea renovar el pensamiento de nuestra mente, donde Dios a través con su Espíritu Santo desea que nosotros, ¿verdad?, ya no vivamos con nuestra manera antigua de vivir, sino que ahora seamos revestidos de un espíritu, de un poder que Dios comienza a manifestar y comienza a dar a su pueblo. ¿Para qué? Para que su pensamiento y su forma de pensar y su vida comience a cambiar. Y es interesante porque también cuando analizamos la palabra arrepentimiento y vemos allí en marco del texto original, la palabra arrepentimiento significa, o en su expresión original es metanoia. Y esta palabra está compuesta por dos palabras. Meta, que significa mente, y noia, que significa cambio. Es decir, cuando el Señor Jesús o cuando Dios nos llama a un arrepentimiento, está hablando de que el ser humano tiene que estar dispuesto a que Dios cambie su forma de pensar. Porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, no ha existido en nosotros realmente un arrepentimiento. Es decir, seguimos siendo los mismos de siempre. Y el Señor quiere llevarnos a esa experiencia para que seamos transformados y para que todo aquel que quiere recibir y que desea estar en ese reino de Dios pueda participar, que podamos creer en las buenas nuevas de salvación, es decir, en el Evangelio de Jesús, y cambiar nuestra forma de pensar, porque ese reino que Jesús manifestó en esta tierra no era el reino que el pueblo judío estaba esperando. El pueblo judío estaba esperando un reino que terrenal, pero Jesús está hablando de un reino espiritual. Y para poder ser parte de este reino espiritual es necesario ser renovados en el Espíritu del Señor, en el pensamiento de nuestra mente, y cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Y el pensamiento es algo importante, tiene un valor increíble, porque define lo que nosotros queremos ser o lo que nosotros somos. Somos
lo que nosotros pensamos. Y Dios quiere entonces trabajar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es lo más valioso, porque allí se forma ¿qué? El carácter del ser humano. Y lo único que llevaremos al cielo para el reino de Dios va a ser ¿qué? Nuestro carácter, que comienza a formarse ¿dónde? En nuestra mente. Ahora, el Señor Jesús estaba iniciando un ministerio y como el Señor Jesús tenía una misión muy grande, muy especial, el Señor Jesús comienza entonces también a llamar a aquellos que iban a formar parte de este ministerio. Y nuevamente vamos a Marcos capítulo 1, versículos 16, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar. Esto era muy común en esa zona y ya Jesús había transitado por ese lugar, los había visto y vio en ellos algo interesante. Vio en ellos que eran hombres forjados en el trabajo, vio en ellos que eran hombres que hacían su labor, que tenían un grado de responsabilidad, y el Señor Jesús vio en ellos hombres de liderazgos y hombres que iban a cumplir esa misión del reino de Dios en esta tierra. Y comenzó entonces a mirarlo, a observarlo, y vio que estaba allí Simón y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y cuando Jesús se les acercó, los miró y le dijo: venid en pos de mí. Venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Ayer el Señor Jesús estaba iniciando este ministerio y estaba formando a sus discípulos. El discipulado es algo importante para todo aquel que quiere trabajar en cooperación con Cristo Jesús y con Dios en esta obra, en esta tierra. Nadie que quiera trabajar o que desee trabajar no puede pasar por alto este principio del discipulado. Jesús enseñaba y predicaba, y en muchas ocasiones, allí en el mar, Jesús comenzó a enseñarles lecciones de vidas y principios que comenzaban ¿a qué? A cambiar la forma de pensar de los discípulos, para que ahora fueran hombres que llegaran a ser no solamente pescadores del mar, sino ahora pescadores de hombres. Y ustedes saben claramente, ¿verdad?, a qué se refiere la Biblia cuando el Señor Jesús llama a los hombres a ser pescadores de hombres. Dice la Biblia en el versículo 18 que dejándolo al instante, sus redes le siguieron. Y a partir de ese momento, Jesús inicia su ministerio llamando a sus hijos, llamando a los discípulos y formando un discipulado en la vida de aquellos 12 hombres que dejando todo, le siguieron. Y en esta hora, quizás yo voy a preguntar y voy a hacer la pregunta y quizás ustedes han pensado, ¿verdad? O alguno acá de los presentes, en algún momento quizás se ha comprometido con el Señor para ser un discípulo. Se ha comprometido con Dios para trabajar en su causa. Se ha comprometido con Dios para tener un ministerio. Pero quizás el tiempo ha pasado y no hemos cumplido o no hemos sido fieles al Señor en ese ministerio y en ese llamamiento que el Señor nos hace para ser discípulos de Él. Cuando me reuní la segunda vez con los ancianos, no está aquí el hermano Martín, y él comenzó a relatarme prácticamente la historia de cómo la iglesia del Marqués comenzó a trabajar, y mencionó a algunos pastores y mencionó lo que en ese entonces se estaba haciendo o se pudo hacer, y me habló de una gran cantidad de hermanos que eran los líderes y que eran los directores de grupos pequeños. Y quizás hoy, pues, ese gran grupo de hermanos y líderes no estamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha llamado. Y si nosotros, hermanos, queremos realmente en esta hora participar del reino de Dios en esta tierra, llevar este mensaje, preparar a una iglesia gloriosa,
sin duda alguna no podemos nosotros pasar por alto lo que Jesús hizo con los discípulos y lo que Jesús en este tiempo quiere hacer con nosotros. Cuando la Biblia habla de que estaban echando en el mar las redes, está hablando del hecho de que tenían su ocupación, tenían su labor, pero entendieron que el Señor Jesús le estaba llamando y era el primer llamado que hizo Jesús en su ministerio. Y fue un llamado para creer en el Evangelio, y fue un llamado para arrepentimiento, y fue un llamado para trabajar y ser pescadores de hombres. ¿Cuántos estamos bautizados en la iglesia adventista? Levanten la mano. Amén. La mayoría. ¿Hemos creído en el Evangelio? Amén. Estamos procurando, ¿verdad?, también ese proceso de arrepentimiento donde Dios cada día puede ayudar a cambiar nuestro pensamiento. Pero hace falta algo, mis hermanos. Ser pescadores de hombres. Y yo alabo el nombre de Dios porque en las dificultades Dios muestra su poder. Y saben, llegará el momento, mis hermanos, y ya lo estamos viviendo, donde se va a hacer difícil llegar a nuestras iglesias, a nuestros templos y reunirnos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el pueblo adventista? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Si solamente nos acostumbramos a venir los sábados y adorar al Señor, hermanos, es posible que nuestra vida espiritual comience a ¿qué? A desmayar. Y si nos limitamos al transporte, o a la adversidad en el entorno, o la dificultad para llegar a este lugar, y simplemente nos quedamos en nuestras casas sin hacer nada, es posible que nuestra vida espiritual comience a ¿qué? A caer. Y es entonces cuando el Señor Jesús, cuando el Señor, nuestro Dios, nos presenta este plan, que no es humano, es un plan diseñado por Dios y es de reunirnos en diferentes lugares, en grupos pequeños. Y sé que este tema lo conocemos, se ha repetido, pero si no se está funcionando o no está funcionando, hay que volver a enseñarlo, hay que volver a decirlo, hay que volver a capacitar, hay que volver a insistir, porque es el plan de Dios, es el sueño de Dios. Y cuando la estructura de las iglesias no existan, cuando este gobierno, y ojo, no estoy hablando de política, estoy mencionando la parte, digamos, de lo que está en la tierra, no nos permitan, hermanos, tener libertad de culto, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Pero yo quiero ir de forma más directa al llamado que Dios hace al ministerio y a ser discípulo de Cristo Jesús. En esta iglesia sé que hay hermanos que les gusta trabajar en ministerios, sé que hay hermanos que les gusta predicar, sé que hay hermanos que les gusta trabajar en los grupos pequeños, como sé que hay hermanos que no les gusta trabajar en grupos pequeños, pero en algo tenemos que ocuparnos. Pero en esta mañana el Señor hace un llamado especial para ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y si nosotros en el pasado hemos hecho pacto con Dios para ser pescadores de hombres, para ser un líder de grupo pequeño, para ser y trabajar, o para ser un discípulo, para trabajar en pareja misionera, y quizás hoy ese pacto no lo estamos cumpliendo, yo quiero darte hoy el secreto para que podamos retomar y podamos, hermanos, ser pescadores de hombres. Dice el versículo 17 que Jesús se les acercó y les dijo,
venid en pos de mí. Jesús tenía la intención de ser el maestro, de ser ese compañero, de ser ese líder, de ser el modelo para enseñar a un grupo de hombres que iban a cumplir la misión en esta tierra. Y el llamado es ir en pos de Jesús. El llamado hoy es ir a la Biblia. El llamado hoy es ir a la oración. El llamado, hermanos, hoy es ir en pos de Jesús para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Para que nuestra vida de convivencia con Dios pueda aumentar. Para que nosotros, hermanos, comencemos a depender más de Dios. A dejar la reja a un lado. A no preocuparnos. A entender que este plan es de Dios. A entender, mis hermanos, que este plan es un plan divino. Y que lo que Dios quiere o lo que Jesús quiere es que nosotros vayamos en pos de Él. Y que entendamos que también tú y yo somos llamados a ser pescadores de hombres. Lo primero que tenemos que hacer reconocer es que necesitamos estar más consagrados al Señor. Ir en pos de Jesús. Y lo segundo, dice el versículo claramente allí, mis hermanos, y yo haré que seáis pescadores de hombres. El Señor Jesús, a medida que nos acerquemos a Él, que vayamos en pos de Él, Él mismo va a hacer de nosotros pescadores de hombres. Pero si queremos ser pescadores de hombres, sin ir en pos de Jesús, seguiremos siempre levantando la mano, sí, yo quiero colaborar, y nunca vamos a cumplir el plan del Señor. Yo quiero, en esta hora ya casi tarde, contar una breve historia. Cuando yo comencé a ir a esta iglesia, a la iglesia adventista, recuerdo que el Señor me llamó siendo joven. No nací en la iglesia adventista. Y cuando yo me bauticé, mi madre no era bautizada. Mis hermanos tampoco. Mi mamá comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y recuerdo que todos los sábados paraba el balón de básquet cuando llegaban los hermanos a darle la fe de Jesús. Y en una ocasión escuché sin querer la lección y a partir de ese instante comencé a sentir atracción a la palabra de Dios. De manera, mis hermanos, que llegó un momento para tomar mi decisión por Jesús y en mi vida adolescente tenía muchas luchas. Y no me sentía identificado con esta iglesia. Recuerdo, me sentaba en la última banca. Y desde la última banca yo decía, ¿cuándo será el día que yo voy a estar allí leyendo la Biblia o teniendo la lectura bíblica, anunciando un himno? Y siempre eso pasaba por mi mente, ¿saben? Y en mi vida ocurrieron muchas cosas donde fueron duras, pero gracias a esos golpes duros de la vida, el Señor nos estremece y el Señor comienza a abrir nuestros ojos para entender cosas que no estamos entendiendo. Y a través de la muerte de mi hermano menor, pude aprender, apenas tenía 15 años, 16 años, y entendí en ese momento que el tiempo, mis hermanos, que estamos en esta tierra es corto. Y dije, yo no puedo seguir igual, sentado allá, en esa banca allá de último, sin hacer nada. Y comencé a interesarme más por las cosas del Señor. Y recuerdo el consejo de un pastor que hoy está muerto, Pastor Arismendi,
que inició la obra en la Gran Sabana. En ese momento el pastor Félix Zambrano era el pastor de ese distrito. Y el pastor Arismendi le estaba ayudando a esa iglesita allí. Y el pastor dijo lo siguiente, y saben, una frase que la comparto con ustedes, porque para mí fue de bendición, nunca se me olvida. Él me dijo: Javier, cuando desde el púlpito pregunten qué hermano está dispuesto a ayudar o soliciten una ayuda y nadie la haga o nadie levante la mano, es porque Dios quiere que tú lo hagas. Y saben, mis hermanos, esa frase quedó en mi mente. Y recuerdo entonces, a los pocos días, el día sábado, el pastor dice o pregunta: necesitamos un predicador para el día miércoles. ¿Quién quiere ser ese predicador? Y saben, nadie levantó la mano. Y enseguida llegó a mi mente ese pensamiento y no quería levantar la mano, pero finalmente la levanté. Y me metí en tremendo aprieto, porque yo no sabía predicar. Y saben, pues me tocó predicar ese día miércoles, y ese sermón lo recuerdo porque fue un desastre, hermano. Pero entendí que tenía que prepararme. Entendí que si el Señor quiere enseñarme o quería enseñarme y que Dios quería ese plan conmigo, tenía que prepararme. Y así fue como comencé a prepararme, a ir a las escuelas de capacitación, cuando en ese entonces hacían los cursos con la Federación de Laicos. Y todos los años estaba haciendo un curso distinto. Inmediatamente comenzaron a utilizarme en la iglesia y ese Señor fue ayudándome. Y hoy por hoy, mis hermanos, estamos en esta iglesia sirviendo al Señor. Pero ¿por qué le cuento esta historia? No para vanagloriarme, no, simplemente para darle gloria al Señor. Le cuento esta historia, mis hermanos, porque puede ser que en esta iglesia exista algún hermano, alguna persona que quiere trabajar para el Señor, que quiere ser una persona útil para Cristo, que quiere aprender, que quiere hacer, pero no lo hace. Y no es necesario querer, hay que hacerlo. Y el día que lo hagamos, quizás vamos a fracasar porque no sabemos, pero vamos a intentarlo una vez más hasta que el Señor nos capacita y llegaremos a ser pescadores de hombres, en el nombre del Señor Jesús. Yo pregunto en esta hora, mis hermanos, ¿habrá algún hermano que en esta hora siente el llamado de Dios, siente el desafío, siente la necesidad de hacer algo para esta obra? El Señor, hermanos, quiere hacer de nosotros grandes hombres. Lo más hermoso es que todos podemos ser colaboradores de Cristo Jesús. Porque todo aquel que ha nacido en el Evangelio se prepara como una persona, ¿verdad?, que participa en el reino de Dios. Y que entonces llega a ser un discípulo de Cristo Jesús. Yo quisiera en esta hora hacer una oración especial por esta iglesia. Hacer una oración especial porque sé que hay luchas, hermanos. Pero en medio de la lucha, el Señor nos llama a servir. El Señor nos llama a colocar nuestros dones y nuestros talentos a su disposición. Y esta es la hora donde Dios, ¿verdad?, desea tomarnos a cada uno de nosotros y a todo aquel que reciba este llamado y que quiera aceptar este llamado
para trabajar en esta causa divina. Yo quisiera que se coloquen de pie y hacer esta oración especial, especialmente por aquellos que levantaron su mano, que desean participar en un ministerio o ser un instructor, un predicador, ser algo, hermanos, donde podamos glorificar el nombre del Señor. Señor, en esta hora tan especial, nos encomendamos en tus manos para que tú obres, Señor, para que tú puedas colocar en nuestras vidas el deseo, Señor, no solamente de querer, sino de hacer tu voluntad, Señor. Señor, queremos también agradecerte porque eres tú, Señor, el que nos llamas. Eres tú, Señor, el que nos capacitas. Y lo único que queda de nuestra parte por hacer es ir en pos de Cristo Jesús. Por lo tanto, oh Dios, suplicamos para que nosotros podamos siempre prepararnos y tener la oportunidad de ir en pos de Jesús, de rendirnos ante Cristo, de colocarnos en sus pies, de derramar, Señor, allí nuestras angustias, nuestras mayores preocupaciones, nuestras luchas, para que Jesús nos levante y Él haga de nosotros pescadores. Porque el Señor Jesús lo ha prometido. Yo haréis que seáis pescadores de hombres, Señor. Y en esta hora, levantando, Señor, nuestras manos ante ti, queremos decirte, Padre, que nos aceptes. Y queremos, Señor, en esta hora, ser pescadores de hombres, Señor. Hay una misión que cumplir. Hay un reino que predicar, y es el reino de Dios. Porque el tiempo ya se ha cumplido. Ya, Señor, el tiempo se está estableciendo en la tierra. Y tú nos llamas, Señor, para que al igual los discípulos que anduvieron con Jesús, nosotros, yendo en pos de ti, podamos ser pescadores de hombres y llevar, Señor, este evangelio a muchos lugares. Por eso, Señor, en esta hora pedimos para que tú nos uses y así, Señor, comiences en nosotros a hacer esta obra especial para que lleguemos, Señor, una vez y para siempre ser pescadores de hombres, ganadores, Señor, de alma para el reino de los cielos. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.